Queridos amigos y amigas de la Fundación Chilena del Pacífico, buenos días y muchas gracias por sumarse a este nuevo webinar de la Fundación Chilena del Pacífico, el que en esta ocasión realizamos en alianza con el Centro de Estudios Avanzados y Extensión de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Soy Loreto Leighton, directora ejecutiva de la Fundación y moderadora de la actividad de hoy, en la que presentaremos y analizaremos los resultados del prestigioso State of the Region Report, State of the Region Report, the annual publication of PEC por sus siglas en inglés, y el que releva los aspectos y tendencias más determinantes para proyectar la salud económica general de las economías que integran APEC. APEC son las siglas en inglés del Foro de Cooperación del Asia-Pacífico, del que Chile es un activo miembro y que tuvo el honor de presidir, como muchos de ustedes saben, en el año 2019. Les recuerdo que para este evento contamos con traducción simultánea, español-inglés, inglés-español, para la que solamente tienen que elegir el idioma en el que quieren traducción en la imagen del globo que aparece en la parte baja de sus pantallas. Creado en 1980, el PEC es el único observador oficial de naturaleza no gubernamental de APEC y tiene como objetivo elaborar información y análisis de gran valor agregado para las reuniones ministeriales y grupos de trabajos de APEC y también de su Consejo Asesor Empresarial. Para la elaboración de este State of the Region Report, cada año el PEC, a través de las distintas secretarías en las economías que integran APEC, realiza encuestas a destacados expertos y líderes de opinión del mundo de los negocios, academia, gobierno, medios de comunicación y sociedad civil en general, información muy valiosa que luego procesa, analiza, proyecta y circula entre los tomadores de decisiones de APEC. Vale recalcar que la Fundación se encarga de la debida participación de Chile en este proceso en su calidad de Secretaría de PEC en Chile. Hoy nos interiorizaremos de los resultados 2021 del State of the Region Report y en ese contexto nos adentraremos en las perspectivas para nuestro país, en especial de cara a la reactivación. Dicho todo esto, procedo a presentar a nuestros distinguidos panelistas del día de hoy. Eduardo Pedrosa, en primer lugar, quien se nos une desde Singapur, muchas gracias Eduardo por eso, es tarde en la noche para él, es el secretario general del PEC. Eduardo ha escrito extensamente sobre temas regionales y es miembro de la Junta Asesora del Informe de Riesgo Global del World Economic Forum, así como de su grupo de expertos en comercio electrónico. Con anterioridad, Eduardo se desempeñó como coordinador del Programa de Cooperación para el Sudeste Asiático de la Fundación Konrad Adenauer, con sede en Manila, Filipinas, donde también trabajó como coeditor de su revista sobre economía y políticas regionales. Eduardo también ha trabajado para la Economist Intelligence Unit de la prestigiosa publicación británica The Economist y para el gobierno de Filipinas, su país de origen. Eduardo es egresado de la London School of Economics. Por otra parte tenemos a nuestro amigo Gonzalo Sangüesa, quien es socio director de eConsult, integra el Consejo Fiscal Autónomo del Ministerio de Hacienda y es Senior Fellow en la Fundación para el Progreso. Gonzalo es vicepresidente del directorio de empresas Llanza Sociedad Anónima y director en MITA y Renta 4 Corredores de Bolsa Sociedad Anónima. Anteriormente fue socio de la consultora Saller & Co. y gerente de análisis internacional y asesor de la presidencia del Banco Central de Chile. Él es economista de la Universidad de Chile, premio Círculo de Honor y máster y PhD en economía de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA. Sin más, después de haber presentado a nuestros panelistas de lujo de hoy día, le doy la palabra a Eduardo, quien presentará los principales resultados del State of the Region Report 2021. Eduardo, tienes la palabra. Thank you very much. Muchas gracias, Loreto, por esa amable introducción. Tengo diapositivas que quisiera compartir con ustedes. ¿Les está funcionando bien? Perfecto. Como mencionó Loreto,
Esta encuesta que hacemos es un reporte anual que realizamos en desarrollos en la región de Asia-Pacífico. Este año tuvimos alrededor de 600 expertos en políticas de negocios, gobierno, academia, sociedad civil y de medios. Se llevó a cabo desde el 12 de agosto al 17 de septiembre. Quiero enfatizar que esta no es una encuesta de opinión pública. Los temas que abordamos son técnicos y complejos, pero creemos que las opiniones que reflejamos son aquellas en relación a políticos y la comunidad experta en Asia-Pacífico. Trabajo a través de un comité editorial que incluye a Chile en nuestro directorio. La buena noticia es que el punto de vista con respecto a la perspectiva económica ha dado un vuelco positivo en la encuesta de este año. 55% de los que respondieron a la encuesta creen que el crecimiento económico para la economía mundial va a ser más robusta en los siguientes 12 meses. Y puntos de vista mucho más fuertes y positivas para esas economías que tienen mayores tasas de vacunación en el momento que esta encuesta se llevó a cabo. Si vemos Estados Unidos y China, 68 y 66% de un crecimiento más fuerte. Esto destaca la importancia de la vacunación y teniendo a más personas vacunadas en los meses siguientes. Viniendo de Sudamérica y Chile, ¿por qué tendríamos una mirada tan positiva cuando la tasa de vacunación de Chile ha sido bastante fuerte? Me parece que el resto de Sudamérica y su tasa de vacunación eran bastante más bajas con respecto a Chile en ese momento. Específicamente en el punto de vista sudamericano, estaban realmente alineados con el resto de Asia-Pacífico con respecto a la perspectiva económica. Sudamérica, interesantemente, eran levemente más optimistas en crecimiento al sudeste asiático en comparación al resto de la región. Levemente más positivo, más optimista para el crecimiento económico en China, Japón y el sudeste asiático. Esa sería la única diferencia general. Los principales riesgos al crecimiento le solicitamos a los encuestados para sus economías. No es ninguna sorpresa que las futuras olas de COVID, que eran el principal riesgo para el crecimiento económico, esto fue seguido por el cambio climático, pero a su vez una falta de liderazgo, la falla en implementar y también un enlentecimiento del comercio. Esto vemos que estaría de alguna manera conectado. Para nosotros destaca la importancia de la vacunación. La OMS nos dice que cuando un virus circula ampliamente en una población y causa muchas infecciones, la probabilidad de un virus mutando va en aumento y más oportunidades tiene un virus para esparcirse, más posibilidades tiene de replicarse. Eso se materializa con la variante Omicron, donde aún estamos expectantes a ver el impacto económico de esa variante. Creemos que la cooperación mutua puede jugar un rol en mitigar estos riesgos, construyendo la capacidad cuando sea necesaria y construyendo la confianza en la dirección de las reformas económicas. Oímos bastante construir de mejor manera, pero también quizás a su vez tenemos que ver qué ocurre con las economías que solo se refieren a eso. Hay que ver o tener en consideración el cambio climático, viendo los riesgos en relación al COVID. ¿Cuáles son las prioridades para lidiar con la pandemia y sus consecuencias económicas? No es sorprendente que el principal tema es la tasa de vacunación en cada una de las economías respectivas. Lo sorprendente en relación a estas políticas es que el siguiente
este era en relación a la movilidad, el movimiento seguro de personas para aquellos involucrados en logísticas y cadenas de abastecimiento, el reconocimiento mutuo de los pasaportes y los resultados de pruebas. Voy a intentar explicarles esta lista. Hemos revisado varias iniciativas alrededor del mundo, viendo el G20, la APEC, y llegamos a esta lista de posibles iniciativas de políticas que podrían asumirse, y llegamos a esta lista y le pedimos a los encuestados que valoraran la importancia relativa de cada una. Cuando reunimos esta lista teníamos presente qué podría ser el resultado. Yo pensaba que los sospechosos de siempre, un tratado de la Organización Internacional de Comercio, pero al menos a mí me sorprendió que estos temas en relación a movilidad estuvieran tan altos en esta lista de prioridades. Por lo tanto, considero que hay que preguntarse por qué. ¿Por qué la comunidad de políticas está tan preocupada de temas de movilidad, especialmente los que están en relación a cadenas de abastecimiento? El gráfico al costado izquierdo, la línea roja, son los precios de transporte aéreo y la azul, transporte marítimo. El costo de transportar bienes ha ido en un franco aumento en el transcurso de la pandemia. Antes de la pandemia, el costo promedio de transporte aéreo de 1 kilo era $2,5. Transportar un container de 40 pies solía costar $1,500. Ahora son $10,000. Si es que es posible que consiga el espacio o el container. Ahora, lo que está impulsando estos mayores precios son varios temas: la demanda que va en aumento, las fábricas que han cerrado, el cierre temporal de puertos por la propagación de COVID, lo que ha ocurrido con los trabajadores, el cierre temporal del canal de Suez, las políticas y restricciones. Así que lo que se puede hacer al respecto, uno, es tener esta cadena de abastecimiento como trabajadores esenciales. Asegúrense de tener su vacunación, tienen que tener un reconocimiento mutuo de las pruebas y vacunaciones, certificados para aquellos que trabajan en transporte. Tenemos que identificar las necesidades para construir capacidad e implementar estas mejores prácticas, y así sucesivamente. Hay distintas herramientas que nos pueden ayudar a disminuir los costos de transporte internacional y cooperación entre distintas economías para ayudar a facilitar el movimiento de bienes. Realmente no hemos salido de la tempestad con respecto a los costos de transporte de bienes. Existe un impacto directo en la economía con todas estas restricciones. El turismo y viajes suelen colaborar muchísimo con nuestras economías, y esto ha sido alcanzado fuertemente por nuestras economías. Esta diapositiva les muestra el eje horizontal, el PIB del 2019, el eje vertical, cuánto disminuyó en el 2020. Ha sido una gran disminución para Chile, y viajar alrededor de 9,9%, y luego el 2020 6,6% fue la caída prox, así que fue una caída sustancial. También nos muestran las cifras de desempleo. Ha sido un gran golpe para nuestras economías. Asia, el turismo, representa una gran parte de la economía. Este gráfico es una comparación del Asia-Pacífico versus la Unión Europea. Las restricciones de viaje en Asia-Pacífico siguen siendo bastante más altas que en Europa, donde han sido capaces de eliminar las restricciones de viajes de manera más rápida que el Asia-Pacífico. Tienen un certificado digital de la Unión Europea que muestra si la persona se ha vacunado, los resultados y si se ha recuperado del COVID. Existe todo un grupo de temas que estamos enfrentando en las cuales las vacunas deben reconocerse.
Creemos que la más fácil va a ser la lista de donde se ven las vacunas, donde reconocen los certificados, donde se ven las distintas normas para las pruebas, donde se deben realizar las pruebas, si son 24 horas antes del viaje, 48 o 72 horas. Hay mucha cooperación que se puede hacer para ayudar en cuanto a los viajes. Y así hay que tener un enfoque basado en los riesgos. El punto es que tenemos que evitar tener una confusión en cuanto a las restricciones de los viajes para el sector del turismo y de los viajes. Ahora, si hablamos de la economía digital, esta ha crecido drásticamente durante la pandemia. Y esto lo hemos experimentado todos. Estamos haciendo este seminario de manera digital en vez de hacerlo en persona si no hubiese sido por la pandemia. Este gráfico de la izquierda nos muestra el crecimiento durante el primer trimestre del 2020. Pasamos alrededor de 2.000 millones de horas en estas aplicaciones comerciales como Zoom. Para el cuarto trimestre del 2020, ya estamos pasando 6.000 millones de horas en estas aplicaciones como Zoom, como Teams. Y ha demostrado un crecimiento exponencial inmenso para nuestro sector y para nuestra economía. Sin embargo, todavía hay muchos temas que tenemos que abordar, como por ejemplo la ciberseguridad. Y si bien el sector ha crecido, también lo han hecho los ciberdelitos. También tenemos que abordar el tema de la privacidad de datos. Tenemos que trabajar con la interoperabilidad de las transacciones digitales. También tenemos que trabajar mucho para asegurarnos de que podamos comercializar entre nosotros. Chile es parte del acuerdo de asociación de comercio digital y tenemos que ver cómo se puede ampliar para incluir a mayores economías como China, que ha postulado. Corea, Canadá también está interesado para ver si podemos tener un área de libre comercio del Asia-Pacífico, un área digital, para reducir la fragmentación de la economía digital. ¿Y cuál es el rol que puede tener la APEC en la minimización de las fricciones y las barreras que enfrentan los negocios? Y ahora, si hablamos del cambio climático, las percepciones son que los riesgos han aumentado. No hemos preguntado por qué, pero ha subido en 20 puntos porcentuales. Si vemos este gráfico de acá, vemos que es un gran tema para todos. El 60% de los encuestados dijeron que se necesita una acción drástica y en Latinoamérica representa un 82%. Es un gran tema. Y ahora en cuanto a los grandes temas, el 72% dice que el cambio climático ha tenido un impacto negativo en sus negocios o en su economía. Y también hay gente que dice que las políticas de los cambios climáticos también está teniendo un impacto negativo. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado sobre cómo desarrollamos estas políticas del cambio climático. También hay gente que dice que necesitamos hacer más. Otros abordan los impuestos del carbono y otros indican que no se ha estado entregando el financiamiento suficiente. Esto es un tema que se abordó en Glasgow. Ahora, en cuanto a las reducciones de la emisión, hay muchas de la generación de electricidad a partir del carbón, del transporte, y aquí nos da un sentido donde la gente cree que deberíamos reducir las emisiones. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? La eficiencia energética está en la cima de esta encuesta. También podemos hacer promover la energía renovable y tenemos aquí una mezcla de medidas para combatir el cambio climático. También hay medidas de adaptación y estas representan solo un 5% del financiamiento del cambio climático. Una de las recomendaciones es que hay que poner más financiamiento en este tipo de medidas. Ahora, si llegamos hacia el final de mi presentación, vemos cuáles son las prioridades de los líderes de la APEC.
Lo desglosé en este gráfico porque es bastante interesante. ¿Cuáles son las prioridades o deberían ser las prioridades para los líderes de la APEC? Lo primero es el acceso equitativo y asequible para las vacunas de la COVID. También asegurarse de tener viajes seguros. Fue interesante pensar que la gente pensó que esto se debería abordar con todo lo que se analizó en la región. La respuesta de la región con el cambio climático, el quinto punto acá fue la inequidad. Luego tenemos aquí nuestro progreso sobre el FTAAP. Lo podemos desglosar por gobierno, negocios y respuestas no gubernamentales. Y aquí podemos ver una gran alineación entre las distintas partes interesadas. Y hay una variación. Por ejemplo, las partes interesadas comerciales ponen más énfasis en el aspecto del libre comercio, pero también tenemos las respuestas para la parte de Sudamérica y del Pacífico Sur. Resulta interesante ver que tienen el trabajo futuro como una de las 5 principales prioridades y creo que cada uno de estos aspectos se cubrió en cierto detalle por los líderes de la APEC, porque esta reunión de los líderes de la APEC ya se realizó. No sé si los encuestados van a estar satisfechos por lo que dijeron los líderes en esta reunión, pero quisiera agradecerles a todos ustedes por haber escuchado mi exposición. Muchas gracias, Eduardo, por este resumen del informe que fue bastante interesante. Nos mostró en unas cuantas diapositivas toda la magnitud que tuvo este informe. Tenemos una página web que lo describe, pero muchas gracias, Eduardo, por habernos mostrado algunas advertencias sobre algunas de las tendencias y las inquietudes principales de nuestros líderes, tanto de los sectores privados, sociales, gubernamentales y no gubernamentales. A Gonzalo Sangüesa para que hagas tu presentación y recordarles, por favor, que si quieren hacer preguntas, lo pueden hacer a través de las preguntas y respuestas o a través de chat y nosotros tomaremos nota de ellas para poder contestarlas después en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gonzalo tiene la palabra. Bueno, déjenme partir, muy buenos días, déjenme partir agradeciendo la invitación a Loreto, ¿no es cierto? Y hacer la presentación de Eduardo fue una muy interesante presentación. Yo tuve la oportunidad de leerme el informe y es un informe muy interesante. Uno tiene una visión global de cuáles son los riesgos y cuáles son las prioridades que debería poner tanto el gobierno como el sector privado, ¿no es cierto?, para trabajar estos riesgos en el futuro. Voy a compartir una presentación. Sí. ¿Puedo compartir la presentación? No la veo aquí. Sí, dice compartir pantalla. Abajo tiene que tener el icono. Sí, aquí lo encontré. ¿Están viendo la presentación ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces yo voy a separar mi presentación en 3 partes. Primero hablo de las cicatrices que está dejando esta combinación. Nosotros tenemos una crisis que se genera un estallido social y una crisis política. Segundo, hablar sobre la perspectiva económica. Y tercero, hablar sobre los riesgos e incertidumbre. Entonces, y hablo de las cicatrices porque son las secuelas que nosotros vamos a tener y que nos van a acompañar un tiempo, producto de esta combinación de crisis sanitaria, social y política. Y lo primero es la incertidumbre. El país está con niveles de incertidumbre económica muy altos, muy superiores a los que tuvimos incluso cuando fue la crisis asiática ya por el año 98, cuando fue la crisis financiera el 2009. Estos niveles son niveles que no habíamos visto y esto parte, ¿no es cierto?, en octubre del 2019 con el estallido social y se va profundizando con la crisis política y con la pandemia. Y hemos visto que estos aumentos de incertidumbre se traducen en caídas de inversión y tienen efectos en la economía
y lo vamos a seguir viendo en el futuro. Entonces, este es un primer tema que a nosotros nos está acompañando y que yo creo que nos va a acompañar por un buen tiempo, es que es una economía que funciona con mayor incertidumbre. Lo segundo es, estamos viendo recuperación del empleo, porque hubo una gran destrucción de empleo en la pandemia, pero todavía faltan del orden de 500.000 empleos por recuperar, más o menos el 6% del empleo. Eduardo hablaba, ¿no es cierto?, de toda esta economía digital, y uno sospecha de que puede ser que parte importante de estos empleos que no se han recuperado no se vayan a recuperar, que el cambio tecnológico por la digitalización haya hecho que se produzcan obsolescencias en las competencias de los trabajadores, que hay sustitución de trabajadores por capital, y eso puede ser más permanente. Entonces, también una de las cosas que vamos a tener que tratar, ¿no es cierto?, y que va a ser una secuela de esta crisis, es que va a haber un grupo de trabajadores que probablemente vamos a tener que recapacitar. Un tercer cicatriz que estamos viendo es que aumentó la pobreza. Ustedes ven en el gráfico de la derecha, el año 2006 la tasa de pobreza en Chile era del orden del 30%, el año 2017 habíamos llegado a 8,6%, habíamos sido muy exitosos en reducir la pobreza, la extrema pobreza era 2,3%, era muy baja, y lo que vemos ahora es que rebotó, esos son datos del 2020, probablemente el dato del 2021 sean peores, pero tuvimos un aumento en la pobreza y tenemos un aumento muy importante, se nos duplicó la extrema pobreza. Esto también se ve reflejado en los campamentos. Teníamos 40.000 hogares en campamento antes de la crisis, ahora tenemos del orden de 80.000 hogares en campamento. Entonces, tenemos más pobres, tenemos más gente en campamentos, también eso va a ser una de las cicatrices, ¿no es cierto?, que está dejando esta pandemia. La inflación. Este es un país que desde que tenemos Banco Central Autónomo hemos trabajado para bajar la inflación. Partimos en los años 90 con inflaciones cercanas al 30% y en 10 años la logramos estabilizar en 3%. Obviamente hemos tenido episodios de inflación en el año 2007, 2008 con el aumento del precio del petróleo, pero rápidamente eso se solucionó con la recesión del año siguiente y volvimos a estabilizar los precios. Y ahora estamos con inflación. Hoy día salió el dato de inflación y la inflación está en 6,7%. Hay factores transitorios y hay factores permanentes. Y aquí los bancos centrales, al igual que en todo el mundo, el Banco Central de Chile siempre tiene la duda, ¿no es cierto?, de cuánto esto puede ser más permanente. ¿Cuál es la diferencia que tiene Chile respecto al resto del mundo en materia inflacionaria? Es que nosotros somos una economía muy indexada, porque tenemos la UEF, que es un índice, ¿no es cierto?, que se reajusta diariamente por la inflación pasada y que muchos de los precios de los arriendos, muchos de los precios de los servicios están en esta unidad que funciona muy bien para, ¿no es cierto?, protegerse a la inflación, pero tiene la desgracia que cuando uno entra en un proceso inflacionario es más difícil controlar la inflación. Eduardo hablaba de las restricciones que hay al comercio, de lo que han aumentado los fletes. Esa es una parte de la causa, esperamos que en la medida que eso se vaya solucionando, obviamente la inflación empiece a bajar, pero hay una duda también respecto a si los aumentos de liquidez se van a poder retirar a tiempo. Entonces, vamos a tener que vivir con un mundo más inflacionario del que estábamos acostumbrados. Se nos acabó el ahorro. Nosotros fuimos muy ordenados en materia fiscal y teníamos un fondo de estabilización que llamamos Fondo de Estabilización Económico y Social. Antes de la crisis teníamos del orden de 15.000 millones de dólares de libre disponibilidad, era cosa de girarlos si uno los necesitaba. Esos fondos ya están en 2.400 millones de dólares. Ustedes comprenderán que para una economía como la chilena, 2.400 millones de dólares prácticamente es cero. Entonces, nos consumimos todo nuestro ahorro y también aumentamos la deuda pública. La deuda pública era 24% del PIB, ya estamos en 33% del PIB. Ya estamos en los niveles que el Consejo Fiscal Autónomo ha dicho que son los niveles en que debería estabilizarse esta deuda pública si realmente queremos tener la posibilidad que en próximas crisis poder enfrentar situaciones similares a las que hemos vivido. Entonces, se nos acabaron los ahorros, aumentó la deuda fiscal, y esas son las principales cicatrices con las que tenemos que vivir los próximos años. Esas son las secuelas que nos dejó la pandemia. ¿Cuáles son las perspectivas económicas que tenemos? Bueno, Eduardo lo plantea muy bien, ¿no es cierto? Hay mucho optimismo respecto al crecimiento de la economía mundial para el próximo año y por lo tanto vamos a tener un buen escenario internacional. Nosotros lo reflejamos principalmente en el precio del cobre. Vamos a tener un precio del cobre cercano a los $4, que para la economía chilena es un muy buen precio. Las tasas de interés van a subir, pero todavía van a ser tasas de interés relativamente bajas. Y vamos a seguir viviendo con un dólar americano alto.
El dólar americano alto no es tan bueno para la economía emergente, porque como estamos endeudados en dólares, nos cuesta más pagar la deuda. Ese es el único factor que no es tan positivo. El resto de los factores se ve bastante positivo para la economía chilena. ¿Qué cosa estamos haciendo? Primero, ajustando las cuentas fiscales. Ya se aprobó el presupuesto del año 2022. Viene con un ajuste de 22% en el gasto. Y eso va a hacer que el déficit fiscal, que producto de la pandemia fue 7,3 el año 2020, 8,3 el 2021, el próximo año ya tengamos estabilizadas las cuentas fiscales. Esto es muy importante porque si no estabilizamos el déficit fiscal, va a seguir bajando la clasificación de riesgo de Chile y va a seguir aumentando la vulnerabilidad financiera. Entonces era muy importante hacer el ajuste. Hubo acuerdo político para hacerlo. Vamos a ver si se sostiene ese acuerdo político durante el 2022, pero obviamente la contracara de esto es que esto es recesivo, porque cuando uno hace un ajuste fiscal de esta magnitud en la economía de 22% del gasto, eso tiene un efecto recesivo. Lo que sí, no voy a entrar en el detalle, el cuadro abajo nos muestra que de acuerdo al Consejo Fiscal Autónomo, el ajuste que se hace en 2022 nos vuelve a colocar en una trayectoria de estabilización de la deuda fiscal. La deuda pública y las proyecciones de largo plazo llegarían a niveles de 45% en el escenario más negativo, y en el escenario más positivo podríamos estabilizarnos en torno a niveles bajo el 40%. Entonces, es muy importante esta política fiscal contractiva, pero se está sumando a una política monetaria contractiva. Las tasas de interés que eran 0,5 el año pasado, ya este año todo indica que vamos a terminar en 3,5 y el próximo año vamos a terminar entre 5 y 5,5. Entonces, estamos sumando a la política fiscal contractiva una política monetaria contractiva. Ese es el escenario que tenemos. Y por lo tanto, nuestras proyecciones de crecimiento para el 2022 es que no va a crecer la economía chilena. No va a crecer porque el buen escenario internacional se va a ver contrarrestado por tasas de interés más altas, por una política fiscal contractiva que es necesaria para poder estabilizar la economía, y porque el otro factor relevante, que son las brechas de capacidad, se cerraron. Las tasas de crecimiento que está teniendo la economía chilena este año, que probablemente va a crecer en torno al 12%, hace que ya no tengamos brechas de capacidad. Entonces, es el escenario de crecimiento futuro para la economía chilena es mucho más desafiante, producto que no hay holguras de capacidad. Si quiero crecer más sin inflación, tengo que invertir o tengo que generar aumentos de productividad, y aunque el escenario internacional sea bueno, no voy a tener esa capacidad de crecimiento. Un segundo elemento importante es que en este escenario de incertidumbre y con el fuerte aumento de la incertidumbre que estamos viendo en los últimos meses, nosotros estimamos que vamos a tener una caída de inversión del orden del 15%, tanto en el sector residencial como en el resto de la economía. Tenemos un evento que fue cuando se pasó la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, en lo que se conoce, ¿no es cierto?, como Bachelet 2, que fue su segundo periodo. Ahí aumentó también fuertemente la incertidumbre, bajó fuertemente la confianza empresarial y ahí tuvimos caídas de inversión del orden de 5%. Si uno extrapola esos niveles a los que tenemos hoy día, estamos hablando de caída de inversión del orden del 15%. Y si ustedes se fijan en el gráfico, hubo varios años que después no creció la inversión. Yo creo que este es uno de los grandes desafíos que va a tener la economía chilena a futuro, producto de la incertidumbre política económica que yo le estaba mostrando. Entonces, para resumir, vemos un crecimiento de la economía chilena de 0 el próximo año y de 1,5 el 2023, con fuerte caída de inversión, con un tipo de cambio que se mantiene alto y con una inflación que va a ser más alta que la meta del Banco Central. Va a costar bajar la inflación de 6,7%, a no ser que el Banco Central esté dispuesto a meter a la economía chilena en una recesión, cosa que yo creo que no va a ocurrir. Entonces, hemos tenido un muy buen rebote en 2021, pero el desafío económico hacia adelante es bien grande. Se ve difícil, ¿no es cierto?, alcanzar tasas de crecimiento más altas. Y para terminar, los riesgos de incertidumbre, relacionándolo a lo que planteaba Eduardo, ¿no es cierto?, ¿cuál es el levantamiento que ellos hicieron de riesgo y de incertidumbre? El primero, y me voy a concentrar principalmente en tres. El primero es el tema de la vacunación y de la movilidad y de la apertura internacional. La verdad es que en Chile tuvimos acceso a las vacunas y también tuvimos una población muy receptiva a las vacunas. Nosotros tenemos una tradición de que toda la población se vacuna, todos los niños se vacunan, y por lo tanto no fue tan difícil que la gente se empezara a vacunar. Y hoy día nosotros no estamos focalizados ya ni en la primera dosis ni en la segunda dosis. Hoy día tenemos el 45% de la población con la tercera dosis, con lo que se llama la dosis de refuerzo. Y eso ha permitido tener controlado los contagios, aumentar fuertemente la movilidad
interna, la movilidad interna está en los niveles similares a los pre-crisis. Y en términos de la apertura internacional, este es un ranking, ¿no es cierto? Hay muchos estos rankings, pero este es de la Universidad de Oxford, muestra que Chile tiene un nivel de apertura superior al que tiene Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania. O sea, nosotros somos de los países que tenemos mayor apertura internacional, producto que tenemos la población muy protegida. Entonces, en nuestra opinión, a pesar de que recién estamos sacando, tenemos información sobre Omicron, ayer escuchaba a los expertos internacionales, dicen que todavía faltan 2 o 3 semanas para ver si realmente esta nueva variante es muy dañina o no. Sabemos que se contagia muy rápido, lo que tenemos que saber es si es muy dañina o no. Falta tiempo para eso, pero nosotros creemos que este riesgo en la economía chilena es bajo, básicamente por el éxito que hemos tenido en los programas de vacunación. El segundo riesgo que aparecía es los conflictos internacionales entre China y Estados Unidos, los conflictos o los temas relacionados con el libre comercio. Este es un riesgo para nosotros moderado, porque China es nuestro principal socio comercial, Estados Unidos nuestro segundo socio comercial, entre los dos representan más del 50% de nuestras exportaciones, por lo tanto, un conflicto comercial o políticos o geopolítico entre China y Estados Unidos obviamente va a afectar a la economía chilena. Los cierres de frontera, los problemas que mostraba Eduardo con el transporte marítimo y el aumento de costos del transporte marítimo, y en el caso chileno incluso el acceso a transporte marítimo, sin lugar a dudas que es algo que nos afecta fuertemente. También tenemos un problema idiosincrático. No hemos logrado aprobar el TPP-11, a pesar de que el gobierno ha hecho un esfuerzo grande por colocarlo en discusión en el Congreso, se ha negado por parte de los presidentes del Senado, las presidentas del Senado que han habido, ponerlo en tabla, y la excusa es, digamos, de que hay que esperar la nueva constitución. Entonces, obviamente, ese es un riesgo para la economía chilena. Y por último, en nuestra opinión, este es el riesgo más alto, son los conflictos políticos y sociales que no le hemos dado solución. Y esta es la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, que es un centro de estudios muy reputado en Chile, y los principales problemas de la población son la delincuencia, pensiones, salud, educación, pobreza. Pero si vemos 10 años atrás, 4 de esos problemas se repetían: delincuencia, educación, salud y pobreza. Por lo tanto, lo que vemos es que a pesar de que están identificados los problemas, a pesar de que en estos 10 años hemos estado llenos de comisiones y de propuestas en el Congreso, la discusión en el Congreso se ha bloqueado y no hemos sido capaces de darle solución como país a estos problemas sociales, y que se manifestaron con mucha fuerza en octubre, ¿no es cierto?, del 2019. Creo que este es el principal riesgo, porque porque, como les mostraba yo, saliendo de la crisis, de la pandemia, estamos saliendo mucho más endeudados, el sector público más endeudado, con menos ahorro y con menos velocidad de crecimiento. Y son exactamente esas las posibilidades que teníamos de solucionar gran parte de estos problemas. Entonces, estamos ahora en el proceso de una discusión de una nueva constitución, a ver si logramos un orden político que permita de alguna manera destrabar esto. En síntesis, y para terminar, cuando miramos las perspectivas que nos plantea Eduardo respecto al escenario internacional, cuando vemos que los riesgos que son más grandes a nivel internacional, en Chile los tenemos relativamente controlados, como es la pandemia, nos damos cuenta que el escenario chileno de poco crecimiento en los próximos años tiene mucho más que ver con los problemas lo que el Banco Central llamó riesgos idiosincráticos, es decir, riesgos que son propios de la economía chilena y que no tienen que ver con el contexto internacional. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. La verdad que el panorama que nos has pintado no es lo más prometedor del mundo, sobre todo porque no hay soluciones a corto plazo que puedan asegurar un cambio significativo en estas cifras que nos has presentado. Hay uno de los cuadros que presentaste ahí que de verdad es preocupante para nuestra economía y para la estabilidad del país, porque tal como dices, estos riesgos idiosincráticos son muy difíciles de manejar. Están basados en expectativas, en frustraciones, en fin,
La verdad que muy interesante escucharte. Esto nos pone en alerta a todos y es muy interesante compartir esta información. Y sobre todo el último punto, en que dices en realidad que estos números y este panorama más bien moderado de crecimiento de Chile tiene más que ver con nuestros propios problemas que con lo que esté sucediendo internacionalmente. Así que muchas gracias, Gonzalo, por eso. Yo tengo un par de preguntas para ustedes. Aprovecho de darle la bienvenida a la embajadora de Filipinas, que está entre nuestra audiencia. Muy bienvenida, embajadora. Y voy a hacer unas preguntas. Una pregunta para Eduardo, la voy a hacer en inglés. Eduardo, do you have any thoughts on the evolution of inflation? ¿Alguna idea con respecto a la evolución de las presiones de la inflación en las principales economías asiáticas? I'm sorry, I missed your question. Do you have any thoughts on the evolution of inflation pressures? ¿Tiene alguna idea con respecto a la evolución de las inflaciones en las principales economías del Asia-Pacífico? Esta es la pregunta de los $1.000 millones. Si la inflación es transitoria o es más bien un fenómeno estructural que estamos enfrentando. Cuando escribimos este reporte, estábamos tendiendo más bien al hecho que este era un fenómeno transitorio, que se iría abriendo camino a medida que la pandemia terminara, debido a la naturaleza del origen de las presiones inflacionarias, tanto de ello ligado a la investigación. La inflación tiene, ¿cómo podemos decirlo?, su propia dinámica. Una vez que existe una expectativa inflacionaria que entra al ciclo, es bastante difícil de poder controlar. No estoy convencido al 100% si la respuesta monetaria va a funcionar en cada una de las circunstancias. Tiene que ver con la idiosincrasia, tiene que ver con cada país. Hay bastante capacidad de abastecimiento alrededor de la región. ¿Acaso el aumento de las tasas de interés va a generar más microchips? Si el abastecimiento es uno de los problemas, esa es una de las preguntas a las que llegamos. Y dijimos, no, habría que producir más microchips y eso está causando una presión inflacionaria, pero esto depende, como dijo Gonzalo, de cada una de las economías. Así que anhelamos que esto vaya despejándose en el segundo trimestre del próximo año. Pero no soy bueno para las apuestas, les digo el tiro. En relación a esta pregunta, Eduardo, alguien anónimo lo hizo. Dice, ¿cuál es la probabilidad de una recesión durante el 2022? Uy, a menos que haya algo muy peculiar, muy inusual, algo muy drástico. Hay bastante crecimiento en la economía global, en todo momento, a menos que tengamos que irnos de nuevo a cuarentena debido a una nueva variante u otro tipo de crisis. No me imagino otra recesión. Dudaría que eso fuese a ocurrir. ¿Tienes alguna visión sobre eso? ¿Visualizas algún tipo de recesión? No sé si mundial, pero por lo menos en algunas regiones que nos puede afectar también. A ver, como decía Eduardo, yo creo que el principal riesgo sigue siendo el lockdown, ¿no es cierto? Que nos tengamos que confinar nuevamente. A pesar de que los países desarrollados
están con tasas de vacunación relativamente altos, siempre existe el riesgo de que en estos países, especialmente el continente africano, que está con tasas de vacunación muy bajas, el reporte hablaba de 5%, probablemente eso ha mejorado en los últimos meses, pero sigue siendo muy baja, y salga una variante que sea muy dañina. Ese es el riesgo que todavía tenemos, pero fuera de ese riesgo, yo creo que los riesgos de recesión son bajos porque los bancos centrales de los países desarrollados están con un discurso muy expansivo, es decir, están con el discurso de que la inflación es transitoria, como decía Eduardo, hay un shock de oferta, pero en la medida que la economía se ha ido desconfinando y hay más movilidad, obviamente la oferta empieza a aparecer y por lo tanto se descomprime ese shock de oferta, se empiezan a recuperar los inventarios y eso baja las presiones inflacionarias, pero en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, las expectativas de inflación, que son muy importantes porque esa es el ancla, han llegado a niveles del 3%. Entonces, cuando el mercado ya no cree el discurso del Banco Central, el propio Banco Central de Estados Unidos ha tenido que empezar a cuestionarse si está bien usada la palabra que la inflación es transitoria o no, o tal vez van a tener que cambiar eso. Entonces estamos en esa transición, pero la política monetaria sigue siendo muy expansiva. Las políticas fiscales, estamos viendo lo que está haciendo el presidente Biden en Estados Unidos, que uno no lo comparte por el tema, ¿no es cierto?, de la sostenibilidad de eso, pero en el corto plazo, obviamente eso evita cualquier efecto recesivo. Cuando uno le empieza a inyectar trillones de dólares a la economía, obviamente eso es muy expansivo. Entonces, los países, tal vez aprendiendo de la salida de la crisis del 2009, están en una posición de seguir con políticas monetarias y fiscales expansivas. Y eso minimiza mucho el riesgo de recesión. Como te decía, el problema en Chile, que lo más probable es que vamos a tener 2 trimestres negativos, vamos a tener el titular de la recesión, tiene que ver con ese aumento fuerte de que refleja el indicador de incertidumbre que yo mostré en la presentación. Gracias, Gonzalo. Y aquí hay una pregunta relacionada con los efectos post pandemia. ¿Ustedes creen que va a haber un cambio permanente y estructural en las dinámicas de comercio internacional, producto de lo que sucedió con la pandemia? Si quieres, Eduardo, would you like to answer that first? Is this for me? Is this for me? ¿Es para mí? You think there's going to be a shift in Sure. I think we've been seeing. Sí, creo que hemos estado viendo muchos cambios en la forma en que se realiza el comercio antes de la pandemia y luego se aceleró con la pandemia en sí. Y hay muchas cosas que nos tomaron de sorpresa en cuanto a lo bajo que eran los inventarios. La mayor parte de las compañías no tienen mucha visibilidad en cuanto a sus cadenas de suministro. Tienen 1 o 2 capas de visibilidad. Y se dieron cuenta ahora de que tenían que tener una visibilidad mucho más profunda al respecto. Cuando se dieron cuenta de esto, de que había una empresa que entregaba un semiconductor y que cuando se cerró esa empresa debido a la pandemia, ahí se dieron cuenta de que no había la resiliencia suficiente en la cadena de suministros. Así que sí, creo que la forma en la que estas cadenas de valor globales operan va a cambiar. Ahora, ¿qué va a pasar? Creo que las empresas van a hacer lo que les resulte más eficiente. Cuando la gente ha tratado de forzar esto a través de subsidios, no ha funcionado. Las empresas tratan de producir lo que les resulte más eficiente. Esa es la lección que siempre hemos aprendido. Cuando se corta la cadena de suministro, ya sea con Fukushima u otros, dicen que necesitan tener una estrategia de +1. Y este ha sido un gran cambio. We will see some real changes. Y creo que vamos a ver algunos cambios reales después de esto. Gracias, Eduardo. ¿Opinión sobre esto? ¿Crees que no hay cambios importantes? Interesante lo que dice Eduardo en relación a la resiliencia que hubo sobre cierta producción de los chips, por ejemplo, que se produjo
atascamiento, etcétera. ¿Tú crees que producto de todo lo que ha sucedido pueden haber cambios importantes? Sí, sí, yo tengo una preocupación y lo que hemos visto en producto de la pandemia es la expansión del Estado en todo el mundo. El rol del Estado, ¿no es cierto?, ha aumentado fuertemente y hay muchos que están entonces planteando de que en realidad uno tiene que volver a los procesos de industrialización, volver, ¿no es cierto?, a tal vez poner algunos impedimentos al comercio para hacer a la economía más resiliente. Y esa es una experiencia que hemos tenido después de algunas crisis mundiales y ha sido muy nefasta para el crecimiento y para el desarrollo del mundo. Entonces, yo tengo una preocupación de que ciertas fuerzas, ¿no es cierto?, que pueden usar esto como excusa, ¿no es cierto?, para aumentar el tamaño del Estado y la intervención del Estado. Y ese discurso que había respecto anti, ¿no es cierto?, comercio mundial, se exacerbe. Y yo creo, y Chile ha sido una experiencia, y los países de la OPEC también, de que ha sido el comercio el que ha permitido a todas nuestras economías desarrollarse, bajar la pobreza, y algunos alcanzar el desarrollo, otros estar cerca de alcanzarlo. Entonces yo sí tengo una preocupación, pero viene desde ese mundo, viene del mundo, digamos, más ideológico que de cambios de conducta del sector privado. Uh-huh. Muchas gracias, Gonzalo. Y relacionado con esta, related with what you mentioned, Eduardo, about En relación con lo que usted mencionó, Eduardo, ¿usted diría que esto sucede a menudo y que esto es una oportunidad para Latinoamérica si hubiese una renovación considerable de las cadenas de suministro globales? Creo que siempre hay oportunidades y depende. Gonzalo decía que depende de los niveles relativos de abertura. No, hay muchos casos donde algunas políticas no han funcionado y donde los gobiernos han intentado han intentado hacer que algunas políticas favorezcan a ciertos sectores, han puesto mucho dinero y simplemente no ha funcionado. Hay muchos casos de estudio que lo han demostrado y donde ha fallado. Creo que hay grandes oportunidades para Latinoamérica y para que Sudamérica encuentren nichos de especialización en estas cadenas de valor. Ahora, ¿de qué se tratan? Va a depender de tener un régimen abierto y de descubrir cuál es el interés particular para ciertos negocios. Lo que va a ser interesante durante los próximos años es el tema del cambio climático y el negocio que va alrededor de este. Y cuáles son las oportunidades que se van a abrir en esos sectores en particular y también en las economías digitales. Creo que esos sectores son donde la mayor parte de las inversiones se deberían realizar durante los próximos 5 años. Y ahí es donde vemos la mayor parte de las oportunidades. Vemos que hay muchas empresas que están haciendo inversiones enormes en estos ámbitos. Yo quiero hacer una pregunta a Eduardo, aprovechando que está acá, digamos. Él ha hablado mucho del riesgo, ¿no es cierto?, del cambio climático. Y me gustaría saber si él vio si para Chile es una oportunidad, dado que nosotros tenemos acceso a estas energías limpias, ¿no es cierto?, la energía solar, el hidrógeno verde, se están abriendo grandes oportunidades, se están haciendo grandes inversiones en Chile en esa materia, hemos progresado muy rápido. Entonces me gustaría saber si cuando hicieron el report vieron esas oportunidades para Chile en relación al cambio climático, que yo lo tengo como una oportunidad más que un riesgo en el caso chileno. Sure. Yeah. I think maybe it's sort of a Por supuesto. we didn't have an opportunity to explain that well. Climate change was seen Tal vez as no tenemos la oportunidad de verlo. Bueno, el cambio climático se ve como un riesgo para el crecimiento, pues la percepción, how do I put it? ¿de qué manera se los digo? A ver,
de que la comunidad de las políticas ve al cambio climático como algo en lo que debemos tomar medidas. Y lo que Chile ofrece definitivamente es una oportunidad. Las economías en Asia están buscando generar alianzas y están viendo seriamente el tema del hidrógeno, necesitan los minerales y por lo tanto las economías ricas en minerales probablemente les va a ir bien los próximos años. Y por supuesto, definitivamente es una oportunidad. Creo que la parte del riesgo tiene que ver con no hacer nada. Eso es lo que vemos como un riesgo para el crecimiento económico. Thank you. Thank you very much, Eduardo. Um, Gracias. one question that has to do with the Voy a leer una pregunta que tiene que ver con las tensiones entre Estados Unidos y China, que siguen. ¿Usted cree que estas tensiones podrían tener un impacto en los flujos del comercio y las iniciativas de comercio en el Asia-Pacífico? Y si es así, ¿de qué manera ven el interés de China en volverse miembro del TPP? Yo lo veo como una estrategia bastante positiva. El CPTPP es un FTA de alto estándar y al unirse al CPTPP se puede aumentar la productividad, se pueden tener formas estructurales que en general aumentan la productividad y por lo tanto es algo que generalmente veríamos como algo positivo. No es fácil para algunas economías. Yo que vengo de Filipinas sé que eso es algo difícil de asumir. Hay otros tipos de problemas porque Estados Unidos generalmente le ha estado pidiendo a China ciertas cosas y yo lo vería de una forma positiva. Gonzalo, que lo mencionaste en tu presentación, ¿no? La no ratificación que ha tenido Chile del CPTPP hace tanto tiempo, y vemos cómo este acuerdo sigue siendo muy importante en el escenario mundial, teniendo a China ahora que quiere acceder. ¿Qué piensas tú de esta posibilidad? Sí, la preocupación tiene que ver, digamos, con que competidores nuestros como Perú lo ratificaron. Y eso obviamente, al final el mercado mundial está ahí, el mercado de Asia-Pacífico está ahí, y es una competencia por ese mercado. Y el que está en mejores condiciones gana la competencia. Y si un país firma el tratado como Perú y nosotros no lo firmamos, obviamente los que vamos a quedar fuera somos nosotros. Entonces, eso es un riesgo que nosotros tenemos. Uno tiene la esperanza, ¿no es cierto?, de que pasado este escenario político de elecciones que tenemos, pueda haber un momento en que podamos discutir, porque la verdad es que no ha habido la posibilidad de discutir el tratado en el Congreso. O sea, no se ha puesto en tabla para discusión. Entonces, muy curioso que un tratado que Chile fue parte de la elaboración, fue un promotor de esto, cuando llegó el momento de aprobarlo, ni siquiera se quiera discutir. Quiero pensar que son las coyunturas políticas de corto plazo y que ya pasadas las elecciones presidenciales, con el próximo Congreso, podamos, ¿no es cierto?, discutir eso. Yo creo que para un país que tiene una vocación exportadora de larga tradición, que tiene una relación con el Asia-Pacífico muy fuerte, digamos, desde hace muchos años, es inconcebible, ¿no es cierto?, que nosotros no vayamos a firmar ese tratado. Porque el conflicto entre China y Estados Unidos es algo que nosotros no vamos a manejar, es algo que se va a dar y nosotros vamos a ser espectadores y vamos a sufrir las consecuencias positivas o negativas. Pero este acuerdo comercial, aprobarlo o no, de nuevo, es el riesgo idiosincrático. Depende de los chilenos si queremos, ¿no es cierto?, seguir desarrollándonos a través de lo que hemos sabido que es exitoso, que es el comercio internacional. Entonces, es una preocupación, yo espero que sea de corto plazo y espero que el próximo año ya tengamos borrado ese riesgo. Todos esperamos lo mismo, Gonzalo. La Fundación ha sido una
permanente promotora de la ratificación de este importante acuerdo. Y parece, es como... Loreto, may I comment on something? Yes, please, go ahead. I mean, just to really reaffirm what Gonzalo said. You asked me Solo earlier para about complementar lo que comentaba Gonzalo. Hablaron de las cadenas de valor y las oportunidades. Vietnam es parte del CPTPP. Vemos muchas inversiones formando parte de Vietnam, del CPTPP, forman parte y de Asia, por eso son tan exitosos. Y vemos a tantos negocios invirtiendo en Vietnam y queriendo hacer negocios en Vietnam. Así que solo para confirmar o complementar el Es cierto, absolutamente comentario de Gonzalo. Diría yo, que de una evaluación real de los beneficios que tiene este acuerdo no se ha discutido, como dice él, como debiera hacerlo. Y seguimos suscribiendo otros acuerdos tan importantes como este y han pasado sin ningún problema, como el DEPA, el Digital Economic Partnership Agreement, un acuerdo de última generación y la verdad se aprobó, se ratificó, bueno, la verdad que no sé si se ha ratificado, pero está aprobado, está firmado y se sigue avanzando, pero sin embargo el CPTPP se quedó ahí como un ícono de esta cosa política de si queremos seguir con el modelo de apertura comercial o no, etcétera, etcétera. Esperamos efectivamente que el próximo año esto ya pase a segundo plano, que haya otras preocupaciones y que podamos seguir avanzando en esta materia y ratificar el famoso CPTPP. Así que bueno, hemos llegado a la hora, por lo cual nos comprometimos con ustedes dos, son las 10, así que vamos a dar término a este webinar, sin antes agradecerle especialmente a Eduardo, por lo tarde que es ahora en Singapur. Muchísimas gracias por acceder a esta invitación, por presentarnos el report, y a ti, Gonzalo, nuevamente por estar con nosotros comentando sobre el report, pero además dándonos un panorama de cómo está la situación económica en Chile y lo que viene. Muy interesante, les agradecemos muchísimo. El material va a estar publicado en nuestra página web para el que quiera consultarlo después, así como este video también, y en las redes sociales. Y los dejamos invitados para el próximo webinar de la Fundación, que es este jueves. Estamos, la verdad, que haciendo muchas actividades y lo sentimos por sobrecargar la agenda, pero hay temas que creemos que vale la pena abordar en este momento, y el jueves será sobre la sustentabilidad y el comercio, un gran tema también. Así es que los dejamos invitados para este martes que viene a las 10 de la mañana. Muchas gracias y que tengan un muy buen día y good night, Eduardo. Have a nice rest tonight. Ok, adiós. Adiós, Gonzalo, muchas gracias.